Ay, y no nos quemamos. No, así está Ay, con el yo te ofrezco solcito. esta quemadita. Está bien así con el sol, que queme un poquito, ¿no? Ah, sí. No está grabando, por si acaso. No, mentira, ya está grabando. Ya está. Ya está grabando, ya. Hola a todos, ¿cómo están, amiguitos, hermanos, hermanas? Bienvenidos a un nuevo videito en el canal. Como saben, yo no he estado subiendo muchos videos últimamente porque estoy bien delicada de la lengua. He estado pasando unos dolores, no tienen ni idea. Estoy purgando, estoy purificando, sí, purgando todo el pecado que cometí con la lengua. Lo que le decía aquí a Dani, se los presento. Mucho gusto, Daniel. Daniel Felipe. Ya iba a hablar yo con el cotorreo y me iba a olvidar. Me pasa a veces que no dejo hablar a las personas. Ya me han dicho. No sé si me pasa que me distraigo y... Bueno, él es seminarista colombiano, ¿verdad? De aquí Sí, de Medellín. de Medellín. Y lo que le decía como un pequeñito preámbulo es que yo pequé mucho de lengua. Porque yo antes en este canal de YouTube tenía un año haciendo videos casi todos los días hablando del poder mental, la nueva era, el racionalismo, la evolución. Tenía puros videos evolutivos. Según yo, nosotros íbamos a alcanzar un nuevo nivel o una nueva categoría de evolución que yo los llamaba los Homo sapiens consciente, que ya era como una iluminación de conciencia, y era un nuevo nivel. Entonces todo era una tontería anti-magisterio, anti-iglesia. Por algo, ahorita estoy pasando esto. Ay, es una purgadita ahí suave. Terrible. Entonces, el día de hoy aquí les presento a Dani. ¿Por qué lo traje al canal? Porque su testimonio de vida se me hace muy interesante, porque vamos a conversar un poquito acerca de la providencia divina. Justo estamos en un lugar que se llama La Providencia, aquí en La Ceja, en Medellín, porque últimamente se ha atacado mucho el tema de la providencia divina con teorías muy egocéntricas, muy racionalistas, como las de este psicólogo neurocientífico Jacobo Greenberg, que hablaba de la Matrix, que podemos alterar nuestra realidad con ciertos estados mentales. ¿No has escuchado de ese psicólogo? Algo así, sí, he escuchado Es mexicano. un poco, pero no he leído todavía ni nada. Ni lo leas. Bueno, ya sepa, no. Sí, no. Hay cosas que no leer. Yo acabé con psicosis con ese. Porque ya creía que podía cambiar todo. Entonces, ahí me di cuenta que no estamos hechos para eso. Estamos hechos para como que interactuar con Dios, con su voluntad. Entonces, vamos a hablar de eso, de la providencia divina, que ha sido muy atacada en los últimos tiempos, también desde la psicología moderna, con Carl Jung, que también les menciono mucho, este psicoanalista, que habla de la sincronicidad, y cómo nosotros, por nuestra herida del pecado original, esta concupiscencia, llevamos siempre toda la comunicación de Dios humano, ¿no? Cómo actúa al poder mental, algo que podemos nosotros manifestar y no algo que viene de afuera. Entonces Dani va a hablar de un poquito de la providencia en su vida, cómo Dios ha sido providente, ¿se diría? Providente, sí. Y de otros temillas. ¿Quieres comenzar con tu experiencia o contando cómo te va en el seminario, en qué año estás? O sea, ya habla. Bueno, ya me yo callo. estoy en un proceso de reingreso, ¿cierto? Ya si es que en mitad de año otra vez comienzo pues con lo del proceso de seminario. Estuve 10 años por fuera, estuve 8 años dentro del seminario y digamos, pues yo había hecho pues como mi experiencia de estudiar, terminar la filosofía, ¿cierto? Y trabajar pues ya como docente. Entonces, para resumir, en la cuestión del llamado, pues esto nunca se va, ¿cierto? Siempre Dios tiene un propósito con nosotros y dentro de ese propósito está siempre la providencia divina, ¿cierto? Que es, digámoslo así, darnos todas las herramientas necesarias, no solo en el ámbito material, sino también espiritual, mental, en el intelectual, en la parte del conocimiento para nosotros poder seguir y conocer cuál es su voluntad, ¿cierto? Yo lo que he ido experimentando en mi poca experiencia ha sido que la providencia divina es la respuesta de Dios a la respuesta del ser humano de hacer su voluntad. Es decir, es el respaldo divino a esa respuesta positiva del hombre a su plan, ¿cierto? Qué bonito. Es decir, yo yo trabajaba y después de la pandemia, siempre me ha gustado el arte. Le decía a Francesca que por sus pinturas y esto me parece hermoso porque yo pinto con colores y con otras cosas
Y yo siempre de niño quise estudiar en Bellas Artes, que es una escuela de artes en Medellín, y no tenía los medios. Cuando estaba trabajando, pues tenía la posibilidad, porque tenía 2 trabajos por la pandemia, y me metí a estudiar en Bellas Artes. ¿Ah, sí estudiaste? Sí, hice un semestre porque ya después la cuestión de la economía tampoco empezó a dar, y yo me metí en una deuda pues para pagar como lo del semestre y todo. Entonces ahí empezaron mis problemas. Pero cuento esto porque, digámoslo así, desde mis propias fuerzas yo intenté hacer algo que era mi gusto, que era un deseo, pero que yo nunca, digámoslo así, se lo puse en manos de Dios, ¿cierto? Y nunca pregunté si era realmente parte de su voluntad. Aunque la voluntad de Dios siempre, digámoslo así, abarca todo, todas las aristas, incluso de nuestras propias experiencias y nuestras propias decisiones. Todo a la final va desembocando a la voluntad de Dios, sin caer en el voluntarismo. Sin embargo, Dios, en la libertad del ser humano, todo lo utiliza como un propósito para redireccionar la vida del hombre. Es como un GPS. No sé si de pronto es muy mal dicho el ejemplo, cojea igual. Pero es como cuando uno está en el Waze, se desvía. Entonces el Waze, ¿qué hace? Te redirecciona y te hace una nueva ruta para llegar incluso más cercano. Yo digo que la voluntad de Dios es eso cuando uno empieza a responder a su llamado, ¿cierto? Y también es interesante analizar que para cada decisión que tú puedas tomar en tu vida, que tenemos millones, ¿no?, de opciones. Hay una infinidad de opciones, desde estudiar una carrera a otra, desde escoger a una pareja a otra. Cada camino, esa posibilidad de opciones, para cada una de esas infinitas opciones, Dios tiene siempre un plan hermoso, como que hace algo que, así tú escogiste un camino torcido, como me pasó a mí. Ajá, como que ahí él manifiesta su gloria, su poder en la infinidad de opciones que tengas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si desde el inicio uno vive, como tú dices, consultando la voluntad de Dios? Desde que nace, ¿qué sería de la vida humana, no? ¿Cómo seríamos? No haríamos tanta vuelta, digo yo. Es decir, iríamos a lo concreto, sufriríamos menos. En el sentido de no eliminar el sufrimiento, ¿cierto? Como la sociedad moderna que quiere evadirlo por completo. Pero yo sí lo he experimentado muy, es que con Dios no vamos a dejar de sufrir, pero el sufrimiento tiene sentido, redimible. Y incluso dentro de su bondad y su misericordia, Él no permite que vivamos experiencias, digámoslo así, más duras, más fuertes, porque es, digámoslo así, es el sostén de Dios cuando Él nos lleva en sus brazos o en sus espaldas, ¿cierto? O sea, él no va a dejar que, digámoslo así, nos pase algo más de lo que podríamos resistir. Yo digo que las desgracias humanas vienen es por nuestras malas decisiones, ¿cierto? Incluso por revelarnos a esa voluntad divina, por no buscarla. Porque siempre nos vamos a equivocar, yo siempre he entendido eso. Entonces, cuando uno responde afirmativamente al llamado de Dios y quiere hacer su voluntad, Dios responde de una manera incluso más eficaz, más fuerte, más directa. No sé si me equivoco en ese sentido, pero es mi experiencia. Y Dios siempre responde, siempre acompaña, siempre ayuda en ese sentido. Pero ¿qué sería entonces del ser humano, como decís vos, Francesca? O sea, sufriríamos menos y permitiríamos que el plan de Dios se realice mucho más rápido en nosotros, ¿cierto? Si todos en el mundo, haríamos la voluntad de Dios, todos, imagínate lo hermoso que sería el mundo. Porque ahora vemos como un resultado de diferentes voluntades volcadas hacia sí mismas, ¿no? Ese ensimismamiento que hay hasta niveles altos de política, en todas las esferas. Y nuestras decisiones afectan siempre al otro. O sea, el pecado es colectivo, no es personal. El error de decir eso es de decir pues como que es que yo no le hago nada mal a nadie. Eso es totalmente falso. Ya desde que estás ensimismado y haces tu voluntad, ya le haces daño a los demás, ¿no? Sí, siempre nuestras decisiones siempre van a afectar a otros, en mayor o en menor cuantía, pero siempre, absolutamente. Y lo que vos decís es muy importante. Cuando no se hace la voluntad de Dios y personas que se les ha otorgado incluso ese poder y esa capacidad de
gobernar, de hacerle bien a otro, cuando son ensimismados, van a buscar siempre su propio beneficio, pero ese propio beneficio va a incurrir en un mal para cientos de miles de personas. Y ahorita vemos eso, o sea, una voluntad aquí en Israel, otra voluntad en Estados Unidos, puras voluntades ensimismadas que al final se vuelven diabólicas, porque si no están alineadas con Dios, están con el diablo. Y por eso yo pienso que va a haber tanto ensimismamiento que va a llegar un punto en el que el mundo va a tener que aceptar que se tiene que hacer la voluntad de Dios, y ahí es cuando el Inmaculado Corazón de María triunfa, porque es un culto a la voluntad de Dios. Es volver a Dios, exacto. Es un volver a Dios, a lo que Él pide: penitencia, oración, ayuno, entrega al otro, los brazos abiertos hacia el otro, como dice la Santísima Virgen María en Medjugorje, que ella siempre habla mucho de: y ustedes mis manos abiertas. O sea, ella quiere que seamos las manos abiertas de ella y de Jesús, obviamente, primeramente de Dios. Pero sí, sería totalmente distinto si todos hiciéramos esa voluntad divina, ¿cierto? Porque seguiríamos un mismo plan, ¿cierto? Obviamente cada uno un propósito distinto dentro de ese gran engranaje de lo que es la voluntad divina. Yo te decía lo de la providencia es porque es muy gracioso. Cuando uno sirve a Dios, cuando uno quiere servir a Dios, cuando uno quiere hacer su voluntad, cuando uno ya no busca su propio beneficio, es cuando realmente uno ve que Dios sí lo sostiene a uno. Yo antes me preocupaba mucho: bueno, ¿yo de qué voy a trabajar? ¿Yo qué voy a ganar? ¿Yo qué me voy a sostener? ¿Cierto? Entonces tengo que estudiar, tengo que esto, tengo que hacer un posgrado, tengo que hacer esto, otro. Y cuando yo me metí en esa deuda, yo después se me volvió impagable, y yo trabajara solo para pagar las cuotas. Yo ya, por Dios, pero entonces ¿yo qué? Resulta que hace por ahí 2 años más o menos, yo estando aquí en la Providencia, digámoslo así, vine para pedir oración por mi trabajo. Y resulta, ¿tu vocación? ¿Para encontrar tu vocación? Exacto. Yo pues como docente, yo había trabajado como docente, pero los contratos, por la estabilidad laboral no es tan fácil pues en ningún lado ya. Pero entonces me dijeron: no, quédese aquí, nos ayuda un poquito en algunas cositas, y mientras va buscando trabajo y todo eso. Y yo, bueno. Y resulta que me resulté quedando 6 meses. ¿Acá? Aquí. Y dentro de esos 6 meses, digámoslo así, resurgió ese servicio, esa donación a los demás en la oración, la escucha, el atender a otras personas. Y, digámoslo así, empecé a sentir que el ejercicio de escuchar al otro, bueno, de orar por los otros, de estar aquí trabajando y haciendo cositas, que el jardín, que pintar, que esto, era lo que Dios quería para mí en ese tiempo. Y ahí surgió, digámoslo, esa revelación de Dios, de su voluntad para mi vida, y era de volver al seminario. Cuando yo, digamos, estaba una vez orando, yo sentí que una voz me dijo: eso puede sonar muy raro, pero es real, es mi experiencia subjetiva: ¿te sientes bien? Y yo dije: sí, Señor, me siento bien. Y estaba en el Santísimo. Y él me dijo: ¿quieres seguir haciendo esto permanentemente? Yo le dije: sí, Señor, yo quisiera. Y él me dijo: regresa, vuelve. Entonces yo, no, dale. ¿Tú te saliste del seminario porque tuviste como una desaveniencia con un sacerdote, okay, ¿cierto? Entonces ya quedé muy herido con la iglesia, quedé muy herido con los ministros de Dios, y bueno, pues no me alejé de Dios. Algo muy lindo que me pasó, un paréntesis, y es que cuando yo salí del seminario, yo salí sin estudios. Uno estudia filosofía, teología, pero no hay una titulación civil. Ajá. Entonces uno sale, como decimos en Colombia, con una mano adelante y otra atrás, es decir, sin nada. Cuando yo estaba una vez en la Eucaristía, yo estaba pues obviamente muy resentido, pero le dije al Señor: no me voy a alejar de ti, no me voy a alejar. Pero entonces, ya que los hombres me han dado la espalda, tú no me la des. Ayúdame. Y yo le decía: Señor, bueno, yo ya tengo 29 años, pues tenía 29 años en esa época, ahora tengo 39. Y yo le decía: tengo que estudiar, tengo que trabajar. ¿Cuándo va a terminar mi carrera? ¿Me voy a envejecer más? Bueno, en fin, un montón de cosas. O sea, yo puedo trabajar, pero para estudiar me demoro más.
Y resulta que me llama una tía a los 3 días y me dice, mijo, ¿usted qué va a hacer? Y yo, no, pues si supiera lo iría. Y resulta que ella me dijo, no, busque en la universidad, bregue a homologar esas materias de filosofía que yo le pago su carrera. La ¿Cierto? providencia. Ahí entonces empezó a manifestar la providencia, ¿cierto? La providencia divina. Ahora, hay que hacer un paréntesis para que se entienda cuál es la diferencia entre voluntad y providencia, porque la voluntad es la acción propia, no, la voluntad es como el deseo de Dios, ¿no? El propósito que Él Su tiene propósito. con nosotros. Y la providencia es la forma en la que se manifiesta. Ajá, ¿no? exacto. Son los medios que Él da por la respuesta. O sea, digámoslo así, no está mal trabajar, ganar el dinero con esfuerzo, ahorrar, tener proyectos, planes, pero Dios a veces también quiere que todas esas seguridades humanas las dejemos a un lado para que Él sea nuestra seguridad. La autosuficiencia. Cierto. Obviamente, Él no hace eso con personas que no están buscando ejercer su voluntad. Eso sí lo he experimentado. Él deja... Porque respeta la libertad. Claro, exacto. Él respeta esas libertades y esas voluntades individuales y lo que hace es que simplemente apoya, en su bondad apoya y permite que la gente se despliegue y se realice. Quienes, me atrevo a decirlo, intentamos hacer esa voluntad divina, Él nos va despojando, ¿cierto? Porque Él dice, bueno, quiere, vamos a ver si es capaz de someterse a lo que yo quiera, ¿cierto? Aunque no creo que el Señor hable así, pero en términos humanos. Entonces, Él empieza a despojarnos. Seguridades, criterios humanos, incluso desde nuestras propias capacidades, no despojarnos, sino que empieza a hacernos sentir que sin Él no podemos. Nos vuelve dependientes más a Él. Exacto. Y va desbaratando esa autosuficiencia, ¿no? Y a veces es como duro, ¿no? Porque es como todo en lo que nosotros nos sostenemos para poder sobrevivir, nuestros mecanismos de supervivencia que aprendemos, mundanos obviamente, economía, vivienda, títulos, se los desbarata, ¿no? Y a mí hace poquito me pasó, que me quedé sin techo. Ah, sí, tú me habías contado algo y que ahí... Sigo sin techo. Dios mío, todos los ahorros de la vida no hay. Sí, durísimo. Durísimo es una parte de, claro, de uno despojarlo. Pero ahí entra lo que hablamos la otra vez que estábamos conversando de la confianza. ¿Cierto? Cuando uno confía que es o sea, porque hacer la voluntad y buscar la voluntad de Dios es un acto de confianza. ¿Cierto? Es un acto de fe. De amor, porque la confianza nace del amor. Exacto. Muy bien, así es, porque uno, si ama a Dios, quiere seguir su voluntad, y si lo ama y la sigue es porque uno entonces empieza a confiar y tiene que confiar. No sabe que Él no va a hacerle daño a uno, sino que todo lo que Él va a hacer por uno es para el bien propio, para nuestro bien, ¿cierto? Es una de las formas más bonitas de amar a Dios, porque ¿cómo se le puede amar a Dios desde nuestra experiencia humana si no lo tenemos así físicamente presente, con la confianza? Más que con 1000 palabras bonitas, puedes rezar cosas maravillosas, decirle 1000 cosas, pero si no confías, ¿no? Y ahí entra otra cuestión que aquí se me viene a la mente, Francesca, es la obediencia. La obediencia también nace de la confianza. Porque obediencia, esa palabra viene del latín obduvere. Obduvere significa escuchar. Cuando uno escucha, hace lo que se le pide. Cuando uno oye es distinto, pasa a desapercibir, no, simplemente deja de largo. El obduvere es escuchar. Y cuando uno escucha la voz de Dios, entonces hace lo que Él le pide a uno. Entonces, obediencia. ¿Y quién es la reina de la obediencia? La Virgen María, la que dijo siempre el sí. Ella es la reina de la obediencia, ella es la que... de la confianza, del amor. ¿Cierto? ¿Cómo va a hacer esto si no conozco varón? Pero bueno, hágase en mí. Según tu palabra, ella escuchó. Ella dijo obdúvere, aparte del fiat, ella hizo el obdúvere, el escuchar. Y cuando uno escucha, acoge. ¿Cierto? Cuando uno no escucha, rechaza. Ve, no hagas esto. No, ¿por qué no? No, y ya. Entonces no escuchaste. Oíste, pero no escuchaste.
no También acogiste. debe haber algo que tenemos que ser consciente que como seres humanos inevitablemente hacemos, que proyectamos en Dios nuestras vivencias con nuestros padres. No sé qué opinas. Si hemos Sí, tenido padres quizás que han sido muy drásticos, obedece, muy estrictos, o padres que veíamos que no tenían una vida coherente o que hasta cierto punto notábamos como que había injusticia en sus mandatos, eso lo proyectamos a Dios, ¿no? Entonces uno tiene que purificar esa parte y sanar ese vínculo con los padres, porque a los primeros a los que aprendemos a obedecer es a los a padres. los padres. Y si tenemos padres que no han sido buenos ejemplos o que pues ya también tienen heridas, eso lo proyectamos a Dios. Entonces creo que por eso estamos tan enfermos como humanidad en la obediencia a Dios, porque no sanamos ese vínculo, ¿no? Y tenemos una imagen distorsionada de Dios, ¿cierto? Un Dios castigador, un Dios vengador de las maldades, un Dios justiciero, o en el otro extremo, un Dios supremamente misericordioso, pero no justo, ¿cierto? Donde evadimos la justicia y simplemente, ¿cierto? Esos dualismos son muy peligrosos. Uno tiene que tratar de pedirle al Señor siempre la virtud. La virtud es el estar en el medio, y en el medio es la justicia. Eso lo decía mucho Aristóteles, ¿cierto? Incluso Santo Tomás de Aquino lo toma así. La virtud es el medio exacto, es decir, ni muy para acá, ni muy para allá, ni pecar por exceso, ni pecar por omisión. Es decir, cuando Aristóteles dice pecar, es en el sentido de errar, no en un sentido cristiano, pero sí en un sentido de irse hacia el otro lado. Pero eso es así. Sanar ese vínculo es importante. Y también pedirle al Señor que nos dé esa claridad de tener una imagen real de Él. Porque a veces las mismas tradiciones, las mismas costumbres, la misma enseñanza catequética religiosa nos distorsiona consciente o inconscientemente esa imagen. ¿De qué forma? ¿Visualmente o cómo? No, intelectualmente, también de cómo acogemos a Dios, es decir, ¿Cómo qué? cómo lo El entendimiento de Dios. exacto, cómo nosotros entendemos a Dios y cómo creemos que Él actúa en nosotros, ¿cierto? A veces, por decir, un Dios mercader, tú me das, yo te doy, si yo me manejo bien, tú me das. Esa era, digámoslo así, la ley de la retribución. Esa ley de la retribución es muy de origen judío, ¿cierto? Si te va bien, si eres próspero, es porque has cumplido la ley de Yahvé de una manera estricta y Dios te bendice. Claro, se aplica, pero no es una cuestión determinada totalmente. Claro, ¿cierto? radical. Uh-huh. Interesante. Entonces esa parte de la voluntad divina entra también en cómo nosotros vemos y tenemos esa imagen de Dios, ¿cierto? Y no a través de devociones como... ¿Tú conoces la de Luisa Picarreta? La de la pasión, las horas de la pasión. No, es que ella inició una devoción llamada La Divina Voluntad, que yo muchas veces en el canal he dicho que no la sigo y no la recomiendo. No sé si... Porque No la he tiene errores escuchado. teológicos. No la he escuchado. Ella no. menciona que ella en sus escritos da a entender que a través de ella se va a dar el tercer fiat. O sea, como si de alguna manera la revelación pública, que no como si no hubiera terminado con el último apóstol, ¿no? San Juan, sino que se hubiera terminado con ella. Entonces, tiene cosas bonitas, porque tampoco puedo negar la obra de Dios en su trabajo, pero yo pienso, esa es una opinión personal que espero que la gente lo tome con pinzas, no se enojen conmigo, que hubo mucho de también ataque diabólico, porque también tiene unas revelaciones de medio raras, de unas experiencias medio raras con Jesús que a mí me dejaron, me hicieron tener hasta una crisis de fe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora también se está promocionando mucho esta devoción de Luisa Picarreta que se llama La Divina Voluntad. Investígala cuando puedas. Muy interesante. Que pues promueve que vamos a vivir en una nueva como etapa en la humanidad en donde vamos a todos vivir bajo la voluntad de Dios y se promueve el fiat, ¿no? El tercer fiat. Pero lo que no me gusta es que se hace mucho culto a la vidente y no al Inmaculado Corazón que se profetizó en Fátima, que iba a ser lo que iba a triunfar. Y para mí esa es la mejor devoción, el Inmaculado Corazón. No veo necesidad de buscar más.
para la divina voluntad y la providencia. Y por decir, no sé si es desviarse un poco del tema, pero, no, mentiras, porque realmente es la voluntad. ¿Dónde, digamos, encuentra uno puerto seguro para saber que está haciendo la voluntad de Dios? Yo personalmente, hablan otras posturas mucho más amplias incluso, ¿cierto? Dentro de mi ignorancia, puedo decir que la revelación es el puerto seguro en las dos fuentes, magisterio y palabra de Dios. Sí. Ya. Cuando uno busca, digamos, la voluntad de Dios o el conocimiento de ese Dios que a veces tenemos distorsionado en revelaciones privadas, caemos en el riesgo de digámoslo así como vos decís, o malinterpretar o caer en crisis de fe, ¿cierto? Yo siempre recomiendo, conozcan primero el magisterio de la Iglesia, los documentos de los papas, los escritos, los motu propio y todo lo que es el magisterio escrito, ¿cierto? El magisterio escrito, que obviamente es el resultado de una tradición oral de Jesús a los apóstoles y de los apóstoles a sus discípulos, hasta que ya pues con los evangelistas y los otros, digamos, agiógrafos escribieron y pusieron pues como en palabra revelada hasta ya antes del año 100 o 90 con el último apóstol. Ya de ahí todo lo que son evangelios apócrifos, textos que no son del canon propio de la Iglesia, de la revelación escrita, revelaciones privadas. Benedicto XVI lo decía muy bien, revelaciones privadas no son de obligatoriedad, ¿cierto? Y pasa mucho en que la gente se basa mucho en esas profecías. Los que salen en YouTube ahora, que están de moda, ¿no? Profetizando, tantas cosas. Demasiado, o sea, que esto incluso a veces utilizamos a la Santísima Virgen María para ponerla a decir cosas que no ha dicho, hacer interpretaciones, elucubraciones de orden especulativo. Caemos incluso en un protestantismo, ¿cierto? Empezamos nosotros a interpretar a nuestra forma las revelaciones privadas y a veces incluso las hacemos conectar y conectan mal algunas, pero otras no. Pero olvidamos el magisterio, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar primero de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. La Iglesia y el magisterio como el depósito de esa fe y esa revelación y como la que puede interpretar correctamente esa revelación. Eso pasó con Lutero cuando él dijo la sola Escritura. No, porque entonces tú puedes poner a decir a la Sagrada Escritura lo que quieras. Y eso tampoco, eso es un error, porque no nos podemos quedar solo con la Escritura. Tiene que ser todo el magisterio de los apóstoles, que son la columna de la Iglesia. Entonces, para no desviarnos siempre de la voluntad divina, tenemos que ser fieles al magisterio, conocerlo, ¿cierto? Y como decías tú, Francesca, muy bien, tomar con pinzas todo aquello que venga a revelaciones privadas, sin desmeritarla, porque yo también leo revelaciones privadas, pero hay que ser muy cauteloso. Como dice el apóstol San Pablo, todo aquel que te profetice o la profecía cuando sea ejercida, toma lo que te sirva y lo que no, deséchalo. Es decir, todo aquello que se profetiza no debe ser tomado como literal, ¿cierto? Incluso yo lo he experimentado cuando uno como profeta cree que el Señor está diciendo algo y mentiras que está diciendo sí, pero que su sentido es mucho más amplio. Y uno después dice, es que esto era lo que estaba diciendo. Claro, ¿cierto? ¿Por qué dices uno como profeta? Van a pensar que somos soberbios. No, bueno. No, porque es que nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes, ¿cierto? Y Dios nos ha, digámoslo así, ungido desde el bautismo, obviamente también por la unción del Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos. Somos ungidos también, ¿cierto? Pero obviamente en virtud de la pasión, muerte y resurrección, de la adopción filial que tenemos por Cristo, ¿cierto? Somos hijos adoptivos del Padre por Cristo, el único Hijo, ¿cierto? El verdadero, el unigénito. Pero es en el sentido de que a veces nosotros también como bautizados en esa interpretación, lo digo más en el ejercicio del carisma de profecía, en la renovación carismática, ¿cierto? Que es un carisma del Espíritu Santo que está dentro del canon
de los carismas de San Pablo, ¿cierto? En la carta a los Corintios, capítulo 12, cuando él empieza a decir, ¿cierto? Ahora sí, sigue. Y los carismas también son dones que Dios da, pero no son para el crecimiento, bueno, sí ayudan al crecimiento propio, pero son más para la edificación de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Entonces el don de visión, el don de profecía, y esos carismas no están extinguidos, todavía funcionan, todavía el Espíritu Santo suscita carismas para, digámoslo así, para la edificación del pueblo de Dios, o sea, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, y la acción profética es anunciar, denunciar, exhortar, plantar y arrancar, ¿cierto? Si leemos en el profeta Jeremías, esa es la acción, ¿cierto? Lo digo más desde el orden carismático. Cuando uno como profeta ejerce ese carisma y ha sido confirmado ya por Dios, uno se da cuenta que sí es más o menos por lo que el Señor está diciendo, pero su sentido es más amplio, no es literal, ¿cierto? No es literal. Te podría poner un ejemplo, pero ahora no se me viene ninguno a la mente y sería desviarnos como ya del tema, ¿cierto? Y cuéntanos de tus experiencias que has podido tener hasta ahora, sí, las más fuertes, donde has visto la manifestación de la providencia de Dios. A partir del momento en que yo le dije al Señor, cuando Él me preguntó eso, yo le dije sí. Él me dijo, vuelve. Entonces yo dije sí. A partir de ahí, sí, a partir de ahí yo tenía unas propuestas de trabajo o de empleo y a partir de ese día, ¡pum!, se me cerraron todas y no me surgió ninguna. ¿Qué pensaste? Entonces yo dije, me quieres así. O sea, sí, puede ser muy voluntarista, pero no. O sea, yo siempre he tenido esa convicción. Si Dios te quiere dar algo, te lo da. Él no tiene límites de tiempo, ni de espacio, ni de recursos. O sea, Él dice, se hace y punto, ya. Entonces, si no te lo das porque no quiere, no es su voluntad. No es para ti, no es para tu alma, no es para... Dentro de las posibilidades, como decías ahora, no es el plan de Él, no te conviene, no es para ti. Entonces, Él lo que hizo fue hacerme quedar aquí un tiempo y después... cerró las puertas para que tengas... Para enfocarme, exacto. Y luego ya empezar a buscar. La manifestación, son muchas, pero digámoslo así, lo voy a hilar porque ese es, digamos, mi testimonio. Listo, me quedé aquí, me quedé sin trabajo. Luego me fui para Cartagena, pues gracias a Oma que con la familia me ayudó, para, digámoslo así, buscar una diócesis distinta y poder empezar mi proceso de seminario. Entonces me tuve que ir a Cartagena a vivir. ¿Cuántos años ya llevabas en el seminario cuando diste esta pausa? 8. Bastante. ¿Cuántos años son para ser sacerdote? 10. O sea, te faltaban 2. 2. Sí. Entonces, resumiendo, a mí me dieron un trabajito así como para ayudarme, para medio sostenerme y todo, pero para ir a hacer proceso en el seminario. Y yo te puedo decir, Francesca, yo viví con $1.000.000 mensuales. ¿Eso es mucho? Conseguí eso es poco. Es que 1 millón en México estoy con el peso es demasiado. mexicano. Sí, no, sí, es mucho. No, 1 millón es como 1.000 aquí. soles en Perú. Sí, no, aquí eso no es nada. Sí, 1 millón es como... espérate. Como 5,000 pesos mexicanos. Güey, madre. El mínimo aquí es 1.600.000 algo. Ya, bueno, 2 millones. Quedó, ¿cierto? Es el mínimo. O sea, con lo que una persona vive, básicamente. Sí. Yo vivía con la mitad. Pero yo conseguí un apartamento, un apartaestudio hermoso, en 360.000 pesos mensual. La familia de mi amiga me regalaba al mercado, me invitaban a comer, yo mercaba algunas cositas. Sin que tú estés buscando, o sea, ya había salido la providencia llegaba y yo pues obviamente trabajaba así como docente, pero no me pagaban pues bien. No resultó nada en el seminario. O sea, ¿no encontraste cupo en la diócesis? No hubo, porque el sacerdote, pues, de que tenía que mandar mis informes no lo envió, entonces yo, bueno, eso. Bueno, en esa época yo te hablaba de una deuda.
Sí. cuando me metí a Bellas Artes. Ajá. Yo no estaba, o sea, yo con ese sueldito 1.000.000, pues sí mucho, pues que sobrevivía, me quedaba pues como para los dulces, decimos los colombianos, pues no tenía como pagar la cuota, entonces obvio, claro, y seguía creciendo. Bueno, cuando yo fui a preguntar al banco, pues ya había más de 7 millones de pesos. La entidad hizo tan poquito, sí, pero es que iba a aumentar casi los 6, 7 millones. Y yo decía, ay no, entonces yo, ¿cómo voy a hacer? Entonces yo le decía al señor, bueno, si yo estoy buscando, ayúdame pues. Entonces resulta que de un momento a otro Mayra se le ocurrió, hagamos una rifita. Entonces aquí hicimos una rifita, pues ella es aquí, yo allá, y se reunió una plata. Pero entre la familia de ella dijo, no, pero ¿qué vamos a poner este man a esto? A poner no, venga, nosotros le vamos a ayudar porque es gente pues que es pudiente. Entonces me dijeron, no, hágale. Entonces yo fui al banco, hablé y me redujeron la deuda. Yo dije, tengo más o menos tanto para poder pagar. ¿Se puede? Y me dijeron, sí. Entonces, con una pequeña rifita y con otros recursos de la familia Omaira, de una amiga mía, llega y se paga esa deuda. Entonces yo dije, bueno. ¿Y si llegaste a acabar los estudios en Bellas Artes o no? No llegué a acabarlos, ya entendí que no era por ahí. No era por ahí, pero que Dios me dio a mí un don y un arte, que sabrá, eso sí no he podido saber él para qué, pues él qué quiere con esto del arte, pero algún día. Entonces, bueno, yo dije, Dios mío, bueno, pagué esta deuda sin trabajar. Y yo en Medellín, en la época en que trabajaba, me ganaba más del doble. Y yo nunca pude pagar esa deuda desde mis propias capacidades. Eso es lo que yo quiero decir, nunca. O sea, que fue con la providencia de Dios que pudiste. Que pude. Y me puso todas las personas, sin yo decirle, ay, venga, y en un segundito. En un momentico. Pum. O sea, tampoco queremos dar a entender que la providencia de Dios es mágica o que te va a salvar, pero cuando hay este tipo de situaciones en las que uno está luchando con su autosuficiencia y creyendo que con sus propios medios va a poder, ahí sí a veces se manifiesta la voluntad y la providencia de Dios de esa forma rápida, no porque Dios sea un milagrero o sea mágico, sino para ver o para demostrarte que con Él, cuando Él se lo determina, es mucho más fuerte que la propia autosuficiencia humana. Y es una afirmación de que uno está en el camino que es. O sea, también Dios con su providencia reafirma que vas por donde es. ¿Cierto? Qué bonito sería si todo el mundo se dejara, ¿no? en la providencia divina. Pero justamente es difícil porque analizándolo también desde la psicología, la forma en la que nosotros vamos aprendiendo a crecer y a desarrollarnos es a través de crear una estructura de autosuficiencia como una respuesta ante las adversidades, ante los problemas. Entonces, ahí viene mucho también de la crianza, ¿no? Cuando no tenemos una familia cristiana bien sólida, que enseña a los hijos, oye, si te va mal, confía en Dios, pídele a Dios, abandónate. Si no, ¿qué vas a hacer de grande? Que tienes que ser un buen profesional, que mira a tu primo que lo que hizo. Entonces ya te van metiendo este chip y este condicionamiento de autosuficiencia. Y más las redes sociales o los medios modernos que promueven mucho el éxito laboral, que la competitividad. ¿Por qué? Porque en el fondo también es una estrategia, si lo vemos desde la parte geopolítica, para volvernos una sociedad más consumista, más vulnerable. Porque ¿qué pasa con estos gobernantes? Si supieran que abandonándonos a Cristo tenemos todo el poder, aunque pareciera lo contrario porque te desplomas y te quedas sin nada, no nos pueden controlar tan fácil, ¿no? Muy bien, así es, porque la autosuficiencia es soberbia, ¿cierto? Es soberbia, es yo puedo, no necesito de nadie y menos de Dios, mi creador, es mi teso. Hace poco murió el dueño de OnlyFans, un judío que ganaba millones de dólares. Ah, era judío. Sí. Ay, Jesús. Ay, Dios. Pero de los, no de los sionistas, más bien sionistas. Algo así. Entonces, ¿de qué sirve tanto dinero si te puede dar un cáncer, te puedes morir? Exacto. Y eso es una actitud desprendida, ¿cierto? Por decir, un San Francisco de Asís que vivió en la austeridad más radical. Para vivir la providencia. Era libre.
La providencia nos hace libres, Sí. nos hace libres, nos hace libres de apegos, nos hace libres de nuestros propios criterios y nos ayuda realmente a confiar más en la bondad y en la misericordia de Dios y vamos ligeros de equipaje, ¿cierto? Somos más, por decir, yo pongo un ejemplo cortito. En el viaje de Medjugorje Cuéntanos nos fuimos, providencia. A nosotros decían, hay que llevar una maleta de tanto, y ya, si quieres llevar otra más, hay que pagar tanto y ya era muy costoso. Entonces yo dije, uy, no. Bueno, yo igual ya he aprendido a andar ligero equipaje. Es lo que Cristo en el Evangelio nos enseña. Hombre, no lleven sandalias de cambio, no, llévense un solo par de sandalias, el bastón y una sola túnica, ¿cierto? Ya, no lleven más, no lleven alforja, no lleven nada. Se refiere a la autosuficiencia. Y cuando Cristo ahí le dice, hey, no, vea, de lo que les den y ofrezcan, coman. De donde entren primero y los dejen quedarse para reposar y quedarse en la misión, quédense ahí, no se muevan de casa, no busquen, digámoslo así, unas comodidad. Entonces, el ejemplito es que unas muchachas que fuimos, bueno, que fueron con nosotros, perdón, mucha maleta, mucha cosa. Una niña pues muy graciosa, muy linda, no la estoy criticando, sino que compró agua de Lourdes, todo lo que quiera, agua de Fátima. Entonces ya ella para pasar los aeropuertos tenía que coger una chaqueta, coger las mangas, ponerle unos cordones y por las mangas meterle todo. Y eso era un encarte, como decimos los colombianos, era un estorbo y era una tensión para todos cuando teníamos que pasar los vuelos, los controles, porque o nos dejaba el avión o cualquier cosa, entonces teníamos que ayudarle a ella a meter, a no sé qué, a empacar. Y yo decía, pero si yo me vine liviano de equipaje, ¿por qué otra no está, digámoslo así, obstaculizando? Entonces yo lo que veía era, a veces nos pegamos de mucha cosa. Y ella ya era con una bolsa acá, una maleta acá, una cosa acá. Se tuvo que meter aguas de Lourdes por las botas de los pantalones. No, eso hasta fue muy chistoso. Sin embargo, es una lección. Tenemos que andar ligeros. Hasta con las cosas de Dios, ¿no? Porque era agua de Lourdes, o sea, cosas religiosas. Y eran por ahí 50 botellitas porque a ella le habían encargado y todo, y muy linda. Pues le decía, usted también tiene que aprender a decir no. Pero a lo que hoy es andar ligeros de equipaje. Yo andaba súper tranquilo porque era mi maleta, tenía mis bolsas para comprimir las cosas, mi buzo en la mano porque pues, era un buzo peluchudo, de dos peludos para andar y ya, listo. No andaba con nada más. Andar tranquilo. Entonces, la prudencia nos hace libres. Sí. Nos hace libres. ¿Y cómo fue, no quieres contar cómo fue que llegaste a Medjugorje? Bueno, sí, muy bien. A lo que hoy es, bueno, entonces en estos 2 años que he estado así buscando, porque llevo 2 años buscando, digámoslo así, lo del seminario, y ahora, gracias a Dios, estamos en el proceso. O sea, ¿ya volviste a reincorporarte? Bueno, ya estoy en ese proceso de entrevistas y de cosas para reincorporarme en mitad de este año, en junio. Entonces, para que ojalá oren por mí. Gracias. Recen por Dani. Gracias. Sería muy buen sacerdote, ¿eh? Gracias, sí. yo le pague. Voy a poner, porque ayer también te grabé en tu predicación. ¿Sí? Bueno, hágale. Voy a ponerlo aquí en el video para que escuchen un poco de su predicación. Bueno, Dios te pague. Como ese ladrón bueno. Que nos deje ser humildes para nosotros poder reconocer que muchas de las maldades o de las desgracias que hay en nuestra vida son por nuestra propia responsabilidad, por nuestra culpa. Pero Cristo no nos excluye de la salvación, sino que antes bien extiende su mirada hacia nosotros como al ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo la muerte tiene sentido cuando miramos a Dios a los ojos. Solo la muerte cobra sentido cuando nos encontramos cara a cara con Él, cuando lo podemos ver. En una sociedad entonces donde se pide la eutanasia,
donde queremos acabar con ese dolor de una manera inmediata, perdiendo toda esperanza en Dios. Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo se dejó clavar en ese madero para que nosotros pudiésemos ser elevados a ese paraíso que nos propone, que nos promete, a ese paraíso que tiene para cada uno de nosotros. Solo así, el fruto del vientre bendito de una mujer entregado y clavado en la cruz fue la reparación para el fruto que fue arrancado del madero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso este hombre, este buen ladrón, le fue revelado por gracia de Dios el saber que tenía el Hijo de Dios al lado. Hermanos, no perdamos la oportunidad de reconocer a Cristo en el dolor del otro. Muchas veces nos quedamos como el ladrón malo, clavados en nuestra propia angustia, ansiedad, y renegamos a Dios. Cuando muchas veces Dios en otros también está a nuestro lado, sufriendo y crucificando. También es un llamado a dejar el egoísmo. Es un llamado a mirar hacia el otro, a ver que el otro también está crucificado. En Medjugorje, cuando yo estuve en estos días, no para chicanear, sino que los digo, la Virgen dio un mensaje el 25 de cada mes. Y el mensaje. ¿Cómo llegué a Lourdes? Fue muy bonito. Vean, una amiga mía me llamó. Yo había bajado de aquí en la Providencia para mi casa en Medellín. Y me llamó y me dijo: Dani, mi prima vino con el esposo de Cali, te quieren conocer. Y yo dije: ay, no, pues de mi interior, dije: ay, no, yo quiero descansar. Y me dijo: para que tú vengas y hagamos una oración, oremos con ellos y no sé qué. Y yo dije: ay, Dios. Entonces era volver a subir aquí, casi a La Ceja, que es un municipio cerquita que se llama San Antonio de Pereira. Entonces yo no quería subir realmente, no quería subir, yo quería descansar. Y yo le dije al Señor: ¿por qué no me dejan descansar? Yo quiero descansar. Yo dije: pero entonces la amiga mía me insistió: sube, mi prima te quiere conocer, para que oren que sea que ores un momentico. Yo dije: voy. Pero entonces yo le dije: Señor Jesús, por ti voy, y si tú quieres que yo ore por esas personas, que ore. Y si no, que no me dé. Pues resulta que pude ir, subí y oramos, y Dios hizo unas horas muy lindas. Una de ellas fue que el esposo de ella tenía un rencor, un problema muy fuerte con su madre, y él no decía eso, yo no sabía. Y en medio de la oración, pues yo sentí eso, ese discernimiento, y el Señor me ponía eso: él tiene que hacer un perdón con su madre. Y yo le dije: venga, usted con su mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Por qué tiene ese resentimiento con ella? Y él empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. E hicimos una oración de perdón, algo sencillo, pero el perdón es lo más grande. Eso sería muy bueno hacer otro video de eso, sí. Francesca, porque el perdón es lo más grande del mundo. Sí, y para mí ha sido lo más difícil de todo, más que la castidad, que la gula, que todos los pecados, el de rencor, ¿no? La ira contenida, el resentimiento. Hicimos un acto de perdón, digámoslo así, no directo con su mamá, pero de renuncia, de pedir perdón así verbalmente a su madre, del perdonar y perdonarse a sí mismo. Muchas otras cosas, pues el Señor manifestó, y ellos quedaron muy agradecidos. Bueno, en fin, ¿qué necesitas para el seminario? Si vas a entrar. Y yo dije: no, nada, tranquilos, oren por mí, y ya, oren por mí. Resulta que el hombre pudo hacer, el esposo pues de la prima de mi amiga, pudo hacer el perdón con su madre y se sintió muy aliviado.
Y es gente... Ahí también te das cuenta, perdona que te interrumpa, Tranquila, tranquila. que la providencia de Dios te utiliza a ti mismo como un instrumento para llegar a otros. Para llegar a... Porque ese señor que tenía este resentimiento necesitaba perdonar. ¿Cómo se manifiesta la providencia de Dios, su voluntad? A través de ti. Ajá. Dios también muchas veces nos habla a través de personas. Exacto. Pero hay que saber discernir, ¿no? También porque no es, o sea, puede venir una persona a hablarte cosas raras, anti-magisterio, o que no están de acuerdo con, pues, no sé cuál es la palabra. Y uno se deja llevar porque dice, es la providencia de Dios. No, también tienes que tener discernimiento, ¿no? Y Claro, eso es algo claro. más íntimo. Exactamente, claro, es siempre todo enmarcado en la obediencia, siempre. A veces cuando uno no quiere, ahorita te cuento otra cosa de eso, pero cortita. ¿No Cuando tienes uno calor? quiere, sí. ¿Por qué no te quitas tu...? No, porque, no, pero este es suavecito. ¿Seguro? Sí. Porque te veo y me da calor. No, tranquila. Es súper fuerte, Uy, seguro. sí. No, tranquila, ahí le estoy ofreciendo esto al Señor, porque yo soy muy malo para el sol. ¿Sí? ¿No quieres cambiar de lugar? No, está muy bien, no, tranquila. ¿Seguro? Seguro. Para que te sueltes No, más. ofrezcámoslo, yo lo ofrezco por Está bien, tantas está bien. personas, por los que están viendo este video, por Está todas las bien. personas, por Está mi familia, fuertecito, mi el sol está vocación. con un suéter bien... ¿Cómo le dicen esto acá? ¿Suéter? No, mira que es muy suave. Pero es un busito pequeñito. Entonces, lo que voy es que, o sea, Dios hizo unas obras tan lindas con ella, también con la prima de mi amiga, de muchas cosas. Y yo les dije, oren por mí, simplemente ya. Y es gente de mucho dinero, de mucha plata. Yo me di cuenta fue después de la oración, gracias a Dios, porque después dicen que es que uno oró pues por la... Por interés. No, sí, jamás. Yo por el pobre, por la viejita, por el que no tiene, por Sí. el niño. Resulta Y que eran de mucho dinero. eran de mucho dinero. Me dijeron, te queremos ayudar, nosotros te queremos ayudar para el seminario, ¿qué quieres? Y yo, no, nada, espere, todavía no he entrado, oren por mí. No, pero ¿qué necesitas ahora? Te queremos dártelo. Y yo, no, de verdad, no. Porque es lo que recibe gratis, darlo gratis ya. Porque si no, no tiene mérito. El mérito, pues lo pierdo. No. Claro. Entonces, a los días, me llamaron la amiga pues la prima de mi amiga, y me dijo, ¿te puedo hacer una videollamada? Y yo soy muy reacio a eso. Pero yo dije, bueno, ok, hagámoslo. Cuando ella me mostró así un pañuelito de la Reina de la Paz y me dijo, Dani, bienvenido, la Virgen te invita a Medjugorje. Y yo, Ay, qué emoción. ¿Y tú querías ir a Medjugorje? claro, yo desde el año pasado me había leído un libro que era puros testimonios sobre Medjugorje. Y yo le dije a la Virgen, bueno, si eso es cierto y eso es tan bonito, lléveme y permítamelo sentir. Y después derrame todas las bendiciones que quiera en mi vida y en mi familia. Y entonces cuando me dijeron eso, yo le dije, pero no entiendo, ¿cómo así? Pues yo, del asombro que, pues claro, yo dije, ¿será que es que después me toca dar plata a mí? ¿O después qué? Y yo, Me van una a chica, cobrar. yo no estoy trabajando. Y yo, y yo dije, cuando me dijeron, no, nosotros en agradecimiento, no sabemos cómo, nosotros queremos darte Regalo. este regalo. Y yo dije, oh Dios, Qué lindo. qué hermoso. La providencia de Dios. Y los lugares que yo quería conocer los conocí. Por decir, San José de la Montaña en Barcelona y la Sagrada Familia, pero prefiero más espiritual San José de la Montaña. Bueno, Medjugorje obviamente. Roma, yo quería conocer pues el Vaticano y entrar a la Basílica de San Pedro. Y Asís. Pero sucedió, dentro de todo, sucedió algo muy lindo. Y es que, como estamos este año jubilados de San Francisco de Asís, por los 800 años de su muerte, el último destino, nos habían dicho, era Roma. Y yo estaba mirando el cuadro de la Divina Misericordia que tengo en mi habitación, y yo a veces le hablo al Señor. Pues, la mentira, le habla un cuadro, ¿no? Yo lo miro, pero me imagino a Jesús. Entonces yo le dije, Señor, ¿cuánto habrá de Roma a Asís? ¿Cómo llego en tren? Si habrá tren, no habrá tren, cuánto demora. Pero me pierdo en la ida en Roma, la conocida, ir al Coliseo. En fin, que a mí me encanta la historia. Y yo le estaba diciendo eso, y no es mentiras. A los 20 minutos me llamó otra vez Cindy, que es la prima de mi amiga, las que me dio en el viaje.
Vieron, Dani, imagínate, te tengo una buena noticia. Y yo, ¿qué? Mira, muy barato, muy económico, se le añadió otro destino más a la peregrinación. Entonces vas para Asís. ¡Wow! O sea, A los minutos. sí, yo dije, ay Dios, ¿qué es esto? Uy, Dios mío, ¿qué es esta locura? ¿Qué Espectacular. sientes en ese momento? Así como... Y eso es lo bonito, que cuando ves la providencia, o sea, a veces vivimos tan apagados porque no estamos hechos para cerrarnos en nosotros mismos. El gozo está cuando te llenas de Dios, ¿no? Es como un círculo así infinito, ¿no? De gozo. Entonces, cuando tú ves actuar a Dios, también ahí hay una felicidad, no solamente por el hecho de lograr o de las cosas que te va mostrando o dando, sino por ver su acción, ¿no? Ajá. Como que te aumenta la fe, te llena de un gozo que dices, ay, ¿qué es esto? Y lo Me ha que pasado. Así es. Y lo que podría decir, como ahorita decíamos que la providencia nos hace libres, también podría decir que la providencia es amor. Claro, sientes el amor de en Dios. nosotros. Sí. Claro, porque uno dice, es un regalo, yo no lo merezco. Y aún así me lo das, me lo estás dando, o sea, quieres dármelo. Yo siempre le decía por molestar al Señor, Señor, permíteme conocer Roma antes de que la destruyan. Pues yo no sé por qué, cierto, me quedaron cositas por conocer. Yo dije, Señor, no es por ser exigente, pero ay, qué lindo, algún día tú me ayudas a conocer otras cositas. Porque yo quería entrar al Foro Romano. Más cositas. Porque a mí me encanta mucho pues la historia. Ajá. Cierto. Entonces realmente era, o sea, fue un sueño cumplido, fue un sueño cumplido. Y ahí la providencia ves cómo también actúa hacia ambas direcciones, ¿no? Con el Señor, que tú ayudaste a que se reconcilie con su mamá, y de ellos hacia ti. Y así es como Dios podría ayudar a tantas personas en el mundo, tú piénsalo así. ¿Cuántas personas en el mundo que necesitan algo que otra persona se lo puede señalar? Y estas otras personas le pueden dar esto que la otra persona necesita. Pero para que haya ese nexo, uno debe abandonarse también en la providencia de Dios. Si todos lo hiciéramos, imagínate las conexiones que haría Dios en su sabiduría infinita, que tiene esa visión. Sería una cadena de obras buenas, en el buen sentido de la palabra. Claro. O un lazo de obras buenas. Sus hijos y exacto. sería una cosa increíble. El bien se Pero esparciría como la pólvora. Nos cerramos a nosotros mismos y no lo dejamos. Y sería maravilloso. ¿Cuánta gente tiene tanto dinero, pero están vacíos y uno que les puede ayudar, servir de puente, y justo está en una situación económica difícil, ¿no? Como me viene a la mente con lo que dices, este pasaje cuando el Señor dice, yo no he venido a traer paz, sino fuego y espada. Pero cuánto quisiera que ese fuego ardiera, pero es en el buen sentido, de que si el fuego del Espíritu Santo se actúa en nuestra vida por medio de su voluntad, si todos dejáramos que ese fuego nos devorara en el buen sentido de la palabra, podríamos como pólvora esparcir. Cuando prendes pólvora y se esparce por todo lado. Qué bonito. Podríamos prender el mundo, eso es lo que Jesús quería, o sea, que el amor prendiera. Que el amor prendiera. Al final es el amor lo que te inspira, ¿no? Y lo que dices de todas las cosas buenas que Dios podría hacer con unos, sería, me imagino esa pólvora. Rusia, toda esa pólvora incluso sería ese a nivel fuego del político, en todo, claro. Pero ahorita estamos así tan fregados como humanos, estamos en la peor decadencia humana porque nos hemos cerrado a su providencia y a su voluntad. Fíjate que ese no fue lo dejamos actuar. Perdón, sí, a ver, fíjate que el último mensaje de la Virgen en Medjugorje, de los 25 de cada mes fue ese, nos tocó allá, cuando fuimos. Y la Virgen decía, yo lo leí ayer, ¿cierto? Pero la partecita solo voy a decir, cuando ella dice, el veneno del egoísmo y el odio se ha instaurado en los corazones de los hombres y por eso no tienen paz. San Agustín lo llamaba como, no sé si lo leíste, incurvatus inse, algo así, incurvatus inse, que es la curvatura hacia uno mismo, que es el origen de la maldad, cuando uno se va ensimismando. Exacto, así es. Y muy acorde ese mensaje de la Santísima Virgen de Medjugorje por todo lo que está pasando, ¿cierto? Con esta guerra pues en Oriente Medio que se va recrudeciendo mucho peor. Y ahí vemos realmente lo que ella dice, el veneno del
del egoísmo y del odio. El egoísmo de unos gobernantes y el odio que produce ese egoísmo, ¿cierto? En respuesta con violencia, con armas. 11.600 millones de dólares. En los primeros 7 días de la guerra. Primeros 7. Y ya llevamos Claro, más es de un algo avaricia, la maldita avaricia. mes. ¿Cuánta gente podría estudiar, alimentarse, comer, tener Qué un locura. techo con todo ese dinero? La ONU, que no ha servido para nada, siempre ha tenido esa misión, supuestamente se abrogó esa misión de acabar con el hambre en el mundo, eso de la Agenda 2030, que es uno de los supuestamente objetivos de los 17 que tiene, que son todos obviamente, ya sabemos, Dilo. masónicos, Ajá, dilo, sin miedo. diabólicos. Es eso. No, pues, es que no han querido, ellos no han querido llevar agua a los lugares en el África donde otras personas, incluso youtubers Sí, de poder se puede. lo han hecho. O sea, comienzan sus proyectos con una buena intención, pero aquí entra algo también interesante para hablar, que son los 3 enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, para que se pueda manifestar la providencia de Dios y se pueda dejar actuar y pueda Dios hacer este plan que quiere con sus criaturas, que al final no es más que para hacernos felices, al final Claro. es una tontería rechazar La su providencia voluntad. es eso, Ajá. el plan de felicidad que Dios tiene para Claro, al final nosotros. te hace más feliz, libre y hasta Claro, uno y- dice, no, oye, ¿por qué tanto? Pero Y es qué bueno que la gente vea que no es, o que sientan y también poderles transmitir que no es una cuestión fácil. O sea, es Ajá, que porque aquí... tienes que vencer el demonio, el mundo y la carne. Claro. El demonio que constantemente te está inspirando autosuficiencia, miedo, que te cierres en ti mismo, que el egoísmo. El mundo, que es todo este espíritu de mundano, este espíritu de autosuficiencia, de vanaglorias. Y uno tiene que comenzar con pequeños actos. Por ejemplo, yo me desprendí ya hace 1 año, va a ser y medio, de las redes sociales porque detecté este espíritu mundano que promueve y que se va metiendo de autosuficiencia, de hiperproductividad, gente que todos los días hace videos chiquititos, pero de maquillajes y de no sé qué cosas, y que todo el tiempo es producción. Hay un filósofo muy interesante, no sé si lo has leído, surcoreano, pero se formó en Alemania, Byung-Chul Han. No sé si lo has escuchado. No. Yo he seguido toda la obra filosófica de él. Hay cuestiones que uno puede decir, bueno, esto sí, esto no, pero él es teólogo también, teólogo católico, y él habla de eso. Él critica el sistema neoliberal capitalista, él no es comunista, no. Él lo critica, él hace una radiografía social muy interesante sobre la hiperproductividad, y él lo que llama es que estamos ya no en la, digamos, la era disciplinar, sino que estamos en la era de la productividad, ¿cierto? Y esa era la productividad, lo que nos hace es esclavos de nosotros mismos. Es una libertad paradójica. Y Estamos potentes, estamos que va a ser un video de 3 horas. No, está bien. Sí, bueno, no, cuando usted quiera me dice. No hay problema. Y estábamos diciendo de que la contemplación, el espíritu contemplativo, es todo lo opuesto a la hiperproductividad, ¿no? Es la respuesta. Él dice que es la respuesta a... Es lo que necesitamos hoy en día. Incluso, bueno, ya él es muy radical. Él dice que, quedarse en casa es la forma de resistencia más fuerte a esta cuestión del capitalismo y el consumismo. Pero tampoco irse al extremo de volverse un vago, porque tampoco No, Dios quiere él gente trabaja. vaga que no haga nada. No, él trabaja, él Ajá. es docente en la universidad pues, de artes en Berlín. Porque uno dice, ay, hay que ahora contemplar, me quedo así, viendo las maripositas todo el día, sin hacer nada. No, jamás, exacto. No, ese es el cometido de esta conversación, jamás. No, hay que laborar y en lo que Dios nos ponga. Siempre es ese equilibrio, ¿no? De la virtud, lo que decías, ¿no? El equilibrio, el medio. Sí, sí. Y él que viene de Asia, este filósofo, yo justamente estuve en Japón en el 2024 y para mí esa sociedad se me hizo como muy desconectada parecía que todos estaban ensimismados. Sí, parecían robots así, en los cafés, todo como que... ¿Por qué? Porque Japón precisamente es una cultura de hiperproductividad.
Allá ellos tienen unas leyes laborales súper excesivas, trabajan mucha cantidad de horas. ¿Y por qué crees que hay tanta tasa de suicidio, tanta depresión, tantas cosas raras? Le ponen las mallas sí. a algunos edificios por si usted va a tirar, caiga ahí. O sea, ya se desconectan de la realidad, se casan con las inteligencias artificiales, que con una muñeca de plástico, o sea, se desconectan porque precisamente se ensimisman tanto en su productividad. Sí, y creo que caen en una desconexión de la realidad impresionante, ¿cierto? Es que el orden intelectual, el ámbito intelectual es de orden espiritual. Lo que, digamos, estaba tratando con Juan ahorita de conversar eso, cuando no estábamos en el video, era eso. O sea, el orden, la inteligencia es de orden espiritual, y eso es lo que, digámoslo así, no se sabe en qué momento surgió. Entonces, se dice que la inteligencia es de orden divino, o sea, es decir, surgió en la conciencia humana, de un momento a otro fue dada. Los masones que son tan inteligentes en historia, que no sé qué. Porque su espiritualidad está desviada. Entonces, su inteligencia queda en el medio raciocinio, frío, ¿cierto? Y calculador. Pero no hay un discernimiento divino, no hay una sabiduría de lo alto que respalde, digámoslo así, el don de la inteligencia, porque es un don, ¿cierto? Divino. La inteligencia, decía Santo Tomás de Aquino, es eso. Es la participación de la inteligencia de Dios o la sabiduría de Dios. Obviamente viene encauzada, ¿cierto? También decía, pues yo no lo leo, pero Arthur Schopenhauer decía, para ser... Yo lo leí antes. Sí. Es el filósofo pesimista. Sí, claro. Pero tiene mucha razón en algo que él dice. Para hacer el mal hay que ser inteligente. Pero yo no diría inteligente en el sentido bíblico, espiritual, que es de sabiduría, ¿no? Es en el sentido ya del mero raciocinio, ¿cierto? Calculador. Ya como fin en sí mismo. La inteligencia es un medio. Como de la serpiente, ¿no? De Exacto. Calcular, así que no necesitas... Y vos ves que la gente que hace el mal muy frecuentemente, gente muy inteligente, pero que no tiene ese hálito de la sabiduría divina. Es otra cosa. Es lo que hablamos de un nubilar. Están nubilados, o sea, sí, porque son gente tan estudiada, tan tesa, de esas élites. No ven claras las cosas y están ciegos. Claro, es el demonio. Es lo que yo te preguntaba, ¿no? ¿Cómo estos masones, estos satánicos, que evidentemente son satánicos, que están en la política, son tan hábiles, tienen una inteligencia, pero ¿cómo pueden optar por el mal, por estas creencias paganas, por adorar demonios? O sea, no hay ningún tipo ¿cómo te explico? O sea, se me hace una locura. Y son inteligentes, entonces ahí entra lo que tú dices, ¿no? De que realmente no tienen esa inteligencia divina, como para entender que esto es algo pasajero y que en lo trascendental es donde uno debe poner la atención y ver lo que te conviene a nivel espiritual. Entonces como que eso lo bloquean, solamente pueden pensar en esta vida terrenal, entonces esa inteligencia no la expanden hacia la eternidad, ¿no? Exacto, porque hay una falta de discernimiento. El discernir es diferenciar dentro del acto volitivo, ¿cierto? Voluntad, inteligencia, diferenciar qué es lo bueno y lo malo. Por eso, digámoslo así, con lo que hablabas al principio de la concupiscencia por el pecado original, es que el pecado del hombre fue la autosuficiencia en la soberbia, pero también fue el querer abrogarse lo que es, digámoslo así, la categoría de bien o de mal. El hombre no es referente de sí mismo. El hombre no puede ser referente de otras cosas. La referencia del bien y el mal solo viene de Dios. Por eso Dios le dijo, no coman de ese árbol. Porque es que eso solo me pertenece a mí, ¿cierto? El darle categoría de bien o de mal a las cosas le pertenece solo a Dios. Y por eso, cuando caímos en eso, nuestra naturaleza quedó herida. Por eso no discernimos fácil qué es el bien y qué es el mal, y por eso nos equivocamos tanto. Qué interesante, porque como dices, no podemos ser referentes de nosotros mismos. Por decir, tiene que haber alguien externo, un bien supremo que pueda, el bien, en esencia, es el que puede discernir. Por eso nosotros no podemos. Exacto. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Por decir, no es
simplemente que la filosofía nos sirva como un medio para razonar. Platón hablaba de eso, los universales del ser. Los universales del ser no son dados por nosotros, son per se, son en sí mismos, son por sí, no dependen de nosotros. Por decir, Jean-Paul Sartre quería darle categoría de valor, de bien y de mal, a lo que quisiera al decir, el hombre es libertad. Y eso no es así, ¿cierto? Eso no es así, el hombre no es libertad. El hombre tiene libertad por la consecución de las dos facultades superiores y la interacción de las mismas de inteligencia y voluntad. Cuando esas dos facultades, que son dadas por Dios al hombre, ¿cierto?, se dan y usted toma una decisión, ahí surge la libertad, y la libertad es un accidente que viene de esas facultades superiores. Pero el hombre no puede ser libertad, porque si es libertad, nosotros podríamos darle categoría de valor a lo que quisiéramos. Y eso está sucediendo. Yo aborto por esto. Ajá. La muerte digna por esto. Ese espíritu, como por eso yo pienso que estamos en el final de los tiempos. Me pueden decir, no, es que antes ha habido cosas peores, han habido más aberraciones, más maldad, sí, pero me acaba de llegar justo una idea de cómo la masonería precisamente y estas nuevas corrientes ideológicas, precisamente con esto del bien y el mal, caen en esta deformación de ya relativizar todo, como si fuera ya la cumbre de lo que comenzó en un principio con Eva, ¿no? Con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Parece como si ya fuera el resultado final de toda esa deformidad, en que acaba en una relativización total, ¿no? Total. Ya no hay, porque es como la manifestación de que nosotros no podemos, como tú dices, determinar el bien y el mal. No podemos ser referentes de nosotros mismos y aquí está la mayor prueba, la masonería. Claro. Por eso es una aberración tan grande que relativizan todo, Así es, porque para ellos no hay bien y mal. Antes de pasar cuando estás en los primeros grados, te meten a una cámara que se llama la cámara de reflexión masónica, que te hacen estar creo 3 días frente a una calavera, un espejo, una vela, y te meten en un cuarto oscuro porque lo que quieren es que hagas como un quiebre mental de todas estas ideas que has podido preconcebir antes, para que llegues a una relativización total de que no hay ninguna bien, ningún mal, ningún concepto, porque de eso se trata. Es que ahora estamos en un nuevo maniqueísmo. Ajá. O sea, estamos equiparando el mal al bien y no, jamás. El mal necesita estructuras para esparcirse, el bien no. El bien, como dice Santo Tomás de Aquino, existe per se, por sí mismo. Es el esse subsistens, es decir, es el ser que existe por sí mismo. ¿Cierto? O sea, el bien no necesita estructuras, el bien es. Es lo único que es. Y el bien es, y el único que es ¿quién? Dios. ¿Cierto? Por eso Jesús ayer por eso en el Evangelio... sin Dios no puedes tener una buena brújula del bien y el mal, por eso acabas en masonería y en esas tonterías. Por eso Jesús dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, yo soy, y todos cayeron en tierra. Él es el yo soy de Moisés, ¿cierto? En el Éxodo capítulo 3, versículo 15, creo que es cuando dice, y como le digo a ellos que quién me envía, diles que yo soy, te envía. Yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Entonces ahí es donde Moisés entiende que es el Dios que es, que ha sido, que es y que será. Entonces Jesús es el yo soy, es eso. Entonces a lo que iría es que toda esta gente tan inteligente, la masonería y todo eso, lo que han hecho es que ellos se han abrogado ese derecho de discernir qué es el bien y qué es el mal, de jueces, y se obnubilan. Y por eso es que acaban en estas aberraciones que uno dice, ¿cómo tan inteligentes pueden ser tan estúpidos a la vez? Porque a mí se me hacen estúpidos. Sí, es que no hay sabiduría. Idiotas. No lo exacto. entiendo. O sea, ¿cómo pueden entregarse al demonio? Se entregan al demonio. O sea, no hay sabiduría, exacto. Uno dice, qué ambivalencia, qué paradoja, pero realmente es la paradoja. Qué interesante esta conclusión, ya para cerrar, ¿no? Ya para cerrar el tema de la providencia y este bien y mal, ¿no? Ya para concluir que deberíamos ahora, yo creo como reflexión final, meditar un poco sobre la providencia de Dios,
que en nuestro caso lo hemos vivido yo de una forma súper traumática, porque pero al final me di cuenta de que si Dios, o sea, las cosas que Dios permitió o no permitió, ahora yo se las agradezco de verdad. Yo era muy necia, muy cerrada en mi propia voluntad. Tengo mucha voluntad, eso siempre he tenido, como que mucha voluntad. Somos dos. ¿Tú también? Porque no digo que hayan personas que no tengan voluntad, pero yo pienso que hay personas que quizás son un poquito más relajadas. Queríamos controlar todo. Sí. Yo quería tener todo bajo control también. Pero yo nací como que con mucha voluntad. O sea, para el mal como que me metí muy de lleno para mis creencias gnósticas también. Era, o sea, mucha fuerza de voluntad. No sé, así me hizo Dios. Entonces, pues para romper mi voluntad, imagínate todo lo que tuve que pasar. Cuando eres así, como le podríamos llamar terco, necio, ¿no? Que son estas personas vehementes, muy vehementes. Hay personas que somos así, es más difícil, más doloroso, pero también el testimonio es más fuerte, ¿no? Porque así como eres vehemente, ahora eres vehemente para... Claro, Dios sabe que nos creó así con la naturaleza, pero ya cuando seguimos su voluntad. Para testimoniar de la providencia divina. Amén, así Entonces, si tan solo nos dejáramos un poquito de la providencia, los que somos más vehementes, más mentalistas, intentémoslo y entender que al final no podemos ser jueces absolutos, ¿no? Por eso todo tiene que ser a través de Dios, con la providencia, incluso hasta para el pensamiento, tiene que ser con la providencia de Dios, entender que la sabiduría viene del Espíritu Santo. Yo no sé si me dejas nada más decir mi conclusión. Sí, no, pero si quieres decir la cuestión de la mía. Ah, bueno. Y es que se me viene así a la mente tan bonito, creo que es el Señor. Yo le pedí mucho al Espíritu Santo, yo que no vaya a decir bobadas. No, sí está fuerte el Espíritu Santo. Y yo, ahorita como que algo me decía, es que la providencia era, y ahora es, pero era mi plan inicial con el hombre. Ese era el plan inicial y original de Dios. Inicial y original de Dios. Adán y Eva, ellos no tenían que trabajar. O sea, ay, no, tan literalista. No, pero veámoslo así. ¿Qué hacía Adán? ¿Qué hacía Eva? No, nada. No, ellos no labraban la tierra. Luego que, tendrás que labrar la tierra con el esfuerzo y el sudor de tu frente y cogerás espinas y, ¿cómo es? Cardos y espinas. O sea, mi hijo, ya te alejaste de mi plan, ya, ¿no? Hágale. Y es lo que yo te digo ahora que estoy buscando la voluntad de Dios, Francesca. No es que, yo me volví un vago, no, pues yo sigo mandando hojas de vida, sigo diciéndole a la gente, hey, dame trabajito, yo soy docente, yo quiero dar unas clavecitas. Claro. Puedo decir que a mí no me ha faltado absolutamente nada. Y a veces a uno le dicen, ay, vea esto para su fresquito, esto para lo otro. Entonces yo qué hago, recojo, ahorro, plática, pero yo no le pido a nadie. O sea, eso sí sabe el Señor que yo no pido absolutamente nada. Y todo me llega y yo digo, por Dios, esto es una locura. Pero es porque Él me quiere así. Si Él quisiera que estuviera trabajando. Y yo he buscado y no. Entonces es lo que te digo, claro, me tiene así buscando su voluntad. No es que te hayas vuelto vago, sino que tenías mucha autosuficiencia, mucho autocontrol. Exacto, entonces Él me está diciendo, hey, abandónate y confía. Que es que mi plan original y principal con el ser humano era ese. Que viviera en mi presencia ya y quisiera mi voluntad y ya. Entonces yo concluyo así, para mí, pero mi conclusión, la providencia es el plan inicial y original de Dios con el ser humano. Y algo que también a mí se me estuvo revelando el año pasado, como desde octubre, es que yo estaba analizando mucho lo del pecado original. Y claro, cuando uno peca, Dios ya no te crea con la gracia santificante. Esa es la diferencia. Que antes el alma tenía ya la gracia santificante, es decir, estábamos en esa comunión con Dios, no necesitábamos sacramentos, no necesitábamos penitencia, esfuerzo humano para poder estar en gracia con Dios, sino que ya venía de nacimiento, como la Virgen, ¿no? Que ella es el ejemplo de nacida con esta gracia santificante, inmaculada concepción, sin pecado original. Entonces yo estaba pensando, porque se me pasó por la cabeza, ¿no? Y dije, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo quise nacer con mi gracia santificante, ¿por qué no me creaste con mi gracia santificante? ¿Por qué tiene que costar tanto? Y me llegó la revelación de que una forma de vivir como si estuvieras en gracia santificante es abandonarte a Dios, porque así era como vivía Adán y Eva antes, en la providencia divina. Plan original. Entre más te cierras en ti mismo y más buscas tener esta autosuficiencia y este autocontrol, estás cerrándote a la gracia. A la gracia santificante. Y cuando te abres
se llega Es más. como un niñito, Sí, ¿no? así es. Confianza total. Y es como si estuvieras viviendo como Adán y Eva, pero siendo conscientes de que no la tenemos. Y es el ser como niños, qué bonito. Ah, ándale. El ser como niños. Los que son como niños será el reino de los cielos. A eso se ¿De qué refiere, preocupa ¿no? un niño? El niño dice, tengo hambre. La mamá le hace comer. Tengo frío, el buzo. Tengo sueño. Y el niño se levanta confiado. Él no tiene que decir, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que estudiar, tengo que... No, el niño simplemente está. Y todo le llega. Entonces el ser como niños en Esa Dios. es la clave. Qué bonito, qué bueno, qué interesante toda esta Pero conversación. trabajando, ¿no? También trabajando. También. Y bueno, pues ya, lo cerramos, ¿no? Porque Sí, yo ya, te veo ya. rojo del calor. No, tranquila. No, darte las gracias, hombre, por esta oportunidad. Nunca... No, yo Tu nunca primer he sido video. de medios tampoco, jamás. No tengo Ajá. ni Instagram, ni Facebook, no tengo nada. Cierren sus redes sociales. Solo WhatsApp, pues porque uno necesita con la familia otras cosas, pues porque el mundo es así, pero el resto no más. Mejor, Y- has dicho muy bien. Gracias. En mi estos Dios te pague, tiempos Francesca. hay que cerrar redes sociales, hay que cerrarlas. Ujú. Es muy radical, pero de verdad ayuda. Quédense con una, nada más. ¿Para qué querer estar en todas? También es una necesidad de querer ser un visto, narcisismo, ¿no? eso a la Sí, final es claro, un promueven mucho el narcisismo. Y bueno, pues ya espero que les haya gustado el video, que reflexionen sobre este tema y que recen mucho por Dani para que pueda cumplir su misión, la providencia de Dios, Amén. para que pueda cumplir la voluntad de Dios de ser Sigo ahí, sacerdote. sigo en esa... No, Sí, es pues, la voluntad de Dios. hermoso. Sí, lo crees. Yo lo creo. Igual sacerdote. estoy abierto a lo que él diga. Sí, no, bueno, no, Ya estás como más flexible, sí, ¿no? o sea, presénteme entonces. Pero si pueden rezar por su vocación para que pueda acabar el seminario y ser un sacerdote, porque pues saben que ahorita hay como muchas crisis. Y nada, que compartan el video y le den un like. Amén. Y bueno, que Dios los bendiga. Ahora sí. Adiós, ¿Cuánto- gracias Francesca, hasta para aquí. ¿Cuánto habrá durado el Bien video? bonito. 2 horas, 3 horas.